Si se preguntan cómo se mantuvo impune durante décadas este depredador abrazado tras una sotana, la respuesta es sencilla. McCarrick llegó a ser una de las figuras más influyentes de la iglesia en Estados Unidos, apoyándose en su amistad personal con el matrimonio Clinton, que, como a todos nos queda claro, no se escandalizan con quienes escandalizan a los más pequeños. Al contrario, los premian. Y a partir de este vínculo privilegiado con la élite del Partido Demócrata, McCarrick terminó oficiando las misas fúnebres de Edward Ted Kennedy, el hermano John Fitzgerald Kennedy, y Robert Kennedy, que casualmente fue el único que sobrevivió sin que lo pasen a mejor vida y falleció por causas naturales. Un cardenal católico de un país laico presionó al rey para legalizar el aborto en lugar de prohibirlo. Y esto además contado por el propio monarca, que no daba crédito. El mundo al revés. Avanza el juicio contra el cardenal Angelo Becciu, que fue su ministro del Interior, por el desvío de 300 millones de euros recolectados en donaciones de los creyentes y en impuestos que nos quitan a todos, incluyendo a los que no creemos, para financiar los colegios y los salarios de los sacerdotes del nuevo culto bergogliano. Ese dinero, que debería haber ido a ayudar a los pobres del mundo, fue destinado a organizaciones de izquierda, como por ejemplo el centro de estudios que dirige Thomas Ries, un particular jesuita alemán muy amigo del Papa, que ha proclamado que la Iglesia debe excomulgar a quienes cuestionen el dogma del cambio climático y, por supuesto, a quienes cuestionen los picamientos compulsivos. Bueno, en lo único en lo que el Papa no se ha contradecido es en que desea fervorosamente un gobierno mundial, del cual, por supuesto, se considera el auténtico líder espiritual. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia. ¿Por qué no escuchan al Papa Francisco? Porque muchos después se golpean el pecho, van a misa, le piden al Papa entrevistas privadas. ¿Por qué no lo escuchan al Papa Francisco, que está realmente fabuloso, que empieza a liderar el nuevo mundo que se viene? El Papa Francisco. Escúchenlo. Hola. A estas alturas nadie, o prácticamente nadie, se sorprende de que el Papa Francisco encubra a personajes de lo más siniestros o de que realice millonarias maniobras de corrupción con dinero de los creyentes en favor de organizaciones de izquierda consideradas por muchos frontalmente anticatólicas. Sin embargo, nadie se imaginó que ni más ni menos que en el día donde mundialmente los católicos rinden homenaje a la Virgen María, el Vaticano se encuentra publicitando a quienes dicen que la Madre de Jesús sería una feminista radical, reivindicando a quienes escandalizaron a los niños de la peor manera imaginable e incluso a quienes buscan eliminarlos sin tapujos. Y para tapar o desviar el foco de atención de todo esto, sus medios allegados sostienen que el Santo Padre es víctima de un complot y que recientemente han intentado acabar con él. ¿Qué tan cierto es esto último? Quédate hasta el último minuto y lo descubrirás. Y por supuesto, dale like a este programa para que llegue a más gente mientras tú lo estás viendo. Manito para arriba, que no cuesta nada. Respecto a mi primer enunciado, el encubrimiento de personajes siniestros, debes saber, o recordar si ya lo sabes, que el antiguo arzobispo de Washington, D.C., Theodore McCarrick, fue uno de los principales impulsores de la candidatura del jesuita al pontificado.
Pero para entonces, Theodore McCarrick ya era una figura extremadamente controversial. Contaba con antecedentes nefastos por conductas lascivas, libidinosas, extremadamente impropias frente a jóvenes seminaristas, lo cual motivó informes cada vez más preocupantes por parte de las autoridades eclesiásticas realizados entre 1994 y 2008, 5 años antes del papado de Francisco. La polémica en torno a McCarrick ya había escalado con las notas de prensa en aquel entonces y el Papa Benedicto XVI ordenó investigarlo al nuncio apostólico de Estados Unidos, Carlo María Vigano. El reporte de Vigano fue extenso, minucioso y contundente. Levantó una feroz polvareda dentro de la Iglesia Católica y se anticipó varios años al curso de la propia investigación judicial, que recién ahora, en este 2021, logró imputar penalmente a McCarrick por abuso contra un menor de edad, puesto que el resto de sus deplorables delitos prescribieron por el paso del tiempo. Si se preguntan cómo se mantuvo impune durante décadas este depredador disfrazado tras una sotana, la respuesta es sencilla. McCarrick llegó a ser una de las figuras más influyentes de la Iglesia en Estados Unidos, apoyándose en su amistad personal con el matrimonio Clinton, que, como a todos nos queda claro, no se escandalizan con quienes escandalizan a los más pequeños. Al contrario, los premian. Y a partir de este vínculo privilegiado con la élite del Partido Demócrata, McCarrick terminó oficiando las misas fúnebres de Edward Ted Kennedy, el hermano John Fitzgerald Kennedy, y Robert Kennedy, que casualmente fue el único que sobrevivió sin que lo pasen a mejor vida y falleció por causas naturales. No en vano, Ted se mantuvo fiel a la mano que le daba de comer e hizo todo lo que estaba en sus manos para consolidar a Obama. Y bueno, McCarrick también ofició la misa de despedida de Beau Biden, el hijo de Joe Biden, por entonces vicepresidente de Obama, y el católico más poderoso del Partido Demócrata. McCarrick también es, porque está vivo, íntimo amigo de Nancy Pelosi, histórica presidenta de la Cámara de Representantes, y de John Kerry, actual embajador plenipotenciario de Biden en temas ecológicos y miembro de la logia Skull and Bones. Fue en este contexto en el que el polémico arzobispo de Washington, incluso ya repudiado por sus pares de buena parte del planeta, se convirtió en un integrante ilustre del Foro Económico Mundial, una organización abiertamente antinatalista y por tanto anticatólica, y trabó amistad directamente con el magnate Bill Gates y su mujer Melinda, siendo McCarrick quien terminaría presentándole a Melinda al actual papa. Pero para 2013, gracias a Vigano, es justo decirlo, todas las miradas rodeaban al arzobispo retirado. Lo peor de todo es que la reconstrucción de los hechos por parte de fuentes directas, como George Gaswain, secretario del papado, indica que Benedicto XVI planeaba tomar acciones que ajusticiaran a McCarrick y otros tantos clérigos que se encontraban en una situación similar a la suya. ¿Por qué no sucedió? Porque personajes muy oscuros se interpusieron en su camino, empujando a Benedicto a una situación desesperada de acoso mediático, con presiones inenarrables y forzándolo incluso a temer por su vida, lo cual lo obligó, por primera vez en más de 1000 años, a abdicar al trono de Roma. Así emerge la figura del Papa latinoamericano, el Papa progre, el Papa peronista, Jorge Bergoglio, un argentino advenedizo con un pasado teñido de sangre inocente en su país de origen. No obstante, quizás por esa misma razón, el sujeto ideal para concretar el plan que el tenebroso John Podesta llamó la Primavera Católica y que Hillary Clinton celebró enérgicamente. Fue un golpe palaciego, y el rol que ocupó McCarrick en la campaña contra Benedicto, su enemigo, y a favor de Francisco, su amigo, fue escandalosamente recompensado. Pese a que este último tuvo conocimiento del informe y de las pruebas incriminatorias contra McCarrick desde el primer día, y pese a que finalmente fue informado incluso en una audiencia al respecto, no solo protegió al criminal y expulsó con la policía, con la Guardia Suiza, a Vigano, o sea, al denunciante, de su departamento en el Vaticano, sino que también se abrazó a McCarrick públicamente y lo mantuvo como asesor privilegiado
durante 1, 2, 3, 4, 5 años después de asumir. Recién en 2018, cuando el New York Times sorprende a Francisco con una crónica devastadora sobre los niños y adolescentes violados por el perverso McCarrick, recién en ese momento se discontinúa su relación y ni siquiera fue expulsado por Francisco. El propio McCarrick presentó su renuncia al Colegio de Cardenales. No se trata del único beneficiado por el Papa que supuestamente vino a salvar la Iglesia y pedirle perdón a las víctimas. Este secuaz del Ocupa del Vaticano, que lo acompaña en su círculo más íntimo el día de su asunción, en el balcón frente a la plaza de San Pedro y cientos de cámaras, se trata ni más ni menos que de Godfried Daniel, cardenal de Bélgica, célebre por liderar a la ultraizquierda del catolicismo europeo. Daniels llegó incluso a llamar al rey de Bélgica para pedirle su apoyo para legalizar el aborto. Sí, esto es increíblemente real. Un cardenal católico de un país laico presionó al rey para legalizar el aborto en lugar de prohibirlo. Y esto además contado por el propio monarca, que no daba crédito. El mundo al revés. Daniels fue un encubridor sistemático de abusos de la Iglesia, también fue acusado de perpetrarlos él mismo, y a su vez consolidó una red, primero secreta y luego ya pública, para hacer lobby en favor de los sacerdotes homosexuales, lo cual no sería tan polémico si no fuera porque algunos de esos curas eran además criminales, la justicia lo demostró y también sentenció a Daniels como un cómplice indispensable. Fue el responsable del asedio contra Benedicto en el viejo continente, y pese a todo lo expuesto de conocimiento público y admitido por él mismo, Francisco lo ponderó, lo premió y al morir lo despidió como si fuera un santo, sin reparar en las sentencias en su contra. El radical repudio de la feligresía belga y esta insólita confesión, donde Daniels explica cómo lideraba una mafia clerical para concretar la primavera católica. Todo lo que has visto lo traté con un respaldo exhaustivo y meticuloso en mi documental sobre el Papa Francisco, que por cierto es el material audiovisual biográfico más visto del mundo entero. Sí, incluso le ganamos a Netflix con 10.000 veces menos presupuesto. Pero agreguemos, el Papa Francisco tiene tiempo para recibir a Nicolás Maduro y bendecirlo. A Alberto Fernández, responsable de asesinar a trabajadores que se atrevieron a buscar el pan, adolescentes que iban a una fiesta, e impedir que un padre despida a su hija con cáncer, o a la mismísima Greta Thunberg. Pero nunca se hizo del espacio necesario para contestar a las cartas de Robert Siolek, una de las primeras víctimas de McCarrick, que en 1980, joven, incauto, enamorado del seminario y de su genuina vocación religiosa, se sentía halagado cuando McCarrick, entonces obispo de New Jersey, le decía que era una joven estrella, destinado a elevarse en la iglesia. McCarrick lo invitaba a realizar viajes nocturnos, compartían su habitación en hoteles, que tenían una sola cama, rezaban juntos las oraciones, hasta que un día muy oscuro, McCarrick le soltó: ven aquí y frótame un poco los hombros. Con un poco más de 20 años, Siolek se sintió incapaz de decir que no y fue traumado con una marca brutal que lo acompañaría el resto de su vida. El Papa Francisco no solo no le hizo caso a Vigano, sino que jamás se dignó a contestarle a Siolek, que insiste que sigue creyendo en Dios, pero ya no en quien dice ser su representante. Lo mismo pasó con las víctimas de un cura chileno al que Francisco encubrió, y que al igual que él había sido cómplice de las dictaduras militares asesinas de América Latina en los 70. Como todo, lo que el Papa Francisco predica es lo contrario a lo que hace. Pide perdón a los abusadores, pero no les contesta, y defiende obscenamente a sus victimarios. Dice que la propiedad privada es un derecho secundario, claro, la tuya o la mía, pero al mismo tiempo lanza un consejo del capitalismo inclusivo con la Fundación Rockefeller, la dinastía Rothschild, Melinda Gates, Jeff Bezos y todos los hombres más ricos del mundo, que por cierto, no encuentran límite alguno para su codicia. Es el Papa que apoya a la economista que celebra esta crisis generada, donde literalmente 300.000 personas por día
han muerto de hambre en los últimos 2 años. Y es el mismo Papa que habla contra lo material y contra la enajenación tecnológica, pero al mismo tiempo financia investigaciones en robótica, inteligencia artificial y, créelo o no, investigaciones con células madre consideradas un pecado mortal por parte del catolicismo. Bueno, en lo único en lo que el Papa no se ha contradecido es en que desea fervorosamente un gobierno mundial, del cual por supuesto se considera el auténtico líder espiritual. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia. ¿Por qué no escuchan al Papa Francisco? Porque muchos después se golpean el pecho, van a misa, le piden al Papa entrevistas privadas. ¿Por qué no lo escuchan al Papa Francisco, que está realmente fabuloso, que empieza a liderar el nuevo mundo que se viene? El Papa Francisco, escúchenlo. Mientras desoye los gritos de ayuda de los católicos chinos, presos, torturados y asesinados por el régimen que él bendice, y de los norteamericanos que querían excomulgar a Biden por su apoyo total al aborto, destino del cual fue personalmente salvado por quién más, el Papa Francisco. Pero bueno, a estas alturas de diciembre avanza el juicio contra el cardenal Angelo Becciu, que fue su ministro del Interior, por el desvío de 300 millones de euros recolectados en donaciones de los creyentes y en impuestos que nos quitan a todos, incluyendo a los que no creemos, para financiar los colegios y los salarios de los sacerdotes del nuevo culto bergogliano. Ese dinero, que debería haber ido a ayudar a los pobres del mundo, fue destinado a organizaciones de izquierda, como por ejemplo el centro de estudios que dirige Thomas Ries, un particular jesuita alemán muy amigo del Papa, que ha proclamado que la Iglesia debe excomulgar a quienes cuestionen el dogma del cambio climático y, por supuesto, a quienes cuestionen los picamientos compulsivos. Pero también, por ejemplo, al hipócrita Centro Nueva Tierra de la Argentina, fundado por el valiente y solidario sacerdote Orlando Llorio, que junto con Franz Jalix fue uno de los mentores de Jorge Bergoglio en la Compañía de Jesús de la Argentina. Sin embargo, en los años 70, cuando Bergoglio se convirtió en superior de la orden en el Río de la Plata, por profundos celos intelectuales hacia sus maestros, los entregó a la dictadura militar bajo acusaciones falsas de formar parte de la guerrilla. Fueron brutalmente torturados y recluidos en cautiverio. Casi mueren de hambre. Salvaron la vida de milagro. En el caso de Llorio, fundador de Nueva Tierra, aseguró hasta el último día de su existencia que Bergoglio los había entregado y se trataba de un psicópata cruel que estuvo escuchando sádicamente del otro lado de la pared de la celda. ¿Qué fue lo que le sucedió a Llorio y a Jalix? Escúchenlo de la boca de Graciela Llorio, que lo explica tal y como lo recogieron en su día los principales investigadores del país y el fiscal de la causa. Paralelamente o anteriormente, mi hermano Orlando había padecido la persecución dentro del Colegio Máximo, donde él tenía sus cátedras de teología y filosofía, de la cual lo relevaron sin darle ningún motivo. La persecución, las calumnias, que nunca se supieron de dónde venían. Cuando ellos pedían explicaciones, pedían saber cuál era el motivo. Bergoglio les decía que recibía presiones de Roma, pero nunca daba datos concretos. Paralelamente, también el arzobispo en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Aramburu, les había quitado las licencias para oficiar misa. Sí. O sea que era una persecución constante. Doña Graciela, perdóneme, la interrumpo. Su hermano, los dos secuestrados, su hermano Orlando y el padre Jalix, ¿aparecen después del secuestro? Aparecen 5 meses después. ¿Aparecen vivos? Aparecen vivos. Un helicóptero los baja, drogados, sedados, en un campo, en un descampado, y ahí los liberan. Desgraciadamente,
por todos los comentarios de la gente, de sus amigos, comprueban que quien los había calumniado y los había perseguido era quien hoy es Francisco. Eso está comprobado. Tanto mi hermano como Francisco estaban convencidos de que él era el entregador. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el almirante Macera, miembro del triunvirato militar, lideró la campaña de persecución y exterminio de disidentes más despiadada de la historia argentina. No asesinó a los líderes del terrorismo montonero, con quienes de hecho pactó en diversas ocasiones, pero la Marina se dedicó a secuestrar, torturar, asesinar y lanzar al mar a jóvenes y adolescentes que repartían panfletos, empresarios que no cedían a sus extorsiones y sacerdotes que estorbaban a la derecha clerical. ¿Y ustedes creen que el Papa Francisco, ídolo de los progres modernos, denunció todo esto? Por el contrario, pese a que él mismo confesó a la justicia saber que todo esto sucedía, su universidad le entregó al genocida Macera un doctorado honoris causa que mantiene hasta el día de hoy. Y respecto a Yorio y a Yalix, que les repito, no representaban absolutamente ningún peligro para nadie, salvo para él, Bergoglio primeramente los obligó a abandonar su trabajo de ayuda social bajo la amenaza de expulsarlos de la compañía, y finalmente los expulsó de todas formas. Les prometió derivarlos a alguna parroquia que les brinde protección, pero a sus espaldas siguió atentamente sus movimientos y disuadió a todas las autoridades católicas para que no los acojan, acusándolos falazmente de colaborar con el terrorismo. Esta es la carta que Bergoglio presenta a la dictadura militar pidiendo que le renueven el pasaporte a Yalix sin necesidad de que él vuelva a la Argentina. Este es el sello, el bonito sello de la Compañía de Jesús, el papel con membrete, Compañía de Jesús de la Argentina, y esta es la firma y el sello del padre Bergoglio, que en ese momento era superior provincial de la Compañía de Jesús. ¿Ya? Esta es la carta, la nota que el funcionario de la Cancillería, el director del culto católico de la Cancillería, que se llamaba Javier Orcoyen, escribe sobre el padre Jalix. Y dice que estos datos fueron suministrados por el propio padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita. Y ahí dice que tuvieron actividad disolvente en congregaciones religiosas femeninas, conflictos de obediencia, que está acusado con el padre Yorio de contactos con guerrilleros, que desobedecieron al superior jesuita cuando les ordenó disolver la pequeña comunidad en la que vivían, que fueron expulsados, y dice que ningún obispo del Gran Buenos Aires lo quiso recibir. Y los sacerdotes Yorio y Yalix acusan a Bergoglio de que era él el que iba con los cuentos sobre ellos a los demás obispos para que no los recibieran. A ellos les decía, yo te voy a conseguir un encuadre en otro lugar para que tengas protección. Pero después iba a hablar con los obispos y les decía, no los reciban porque estos son peligrosos, tienen contacto con la guerrilla. Y esta es el memorándum interno de la Cancillería, donde el mismo funcionario recomienda no acceder a lo pedido por Bergoglio, es decir, rechazar el trámite que pedía. A mí me parece que estos documentos son una demostración muy precisa y concisa sobre el doble juego de Bergoglio, ¿no? El Centro Nueva Tierra no solo arrojó a las cloacas la memoria de su fundador, el padre Yalix, víctima y mártir del criminal Bergoglio, sino que hay que decir que compartiendo sede con el CELS, Organismo de Derechos Humanos, fundado por el padre de una catequista que Bergoglio entregó a la dictadura argentina y que fue torturada y lanzada al Río de la Plata por los cómplices del entonces joven Jorge Bergoglio, sin ninguna vergüenza sus vecinos de Nueva Tierra le hacen propaganda, ponderan y santifican a su entregador, a su verdugo, a su criminal ejecutor, Jorge Bergoglio, que hoy usurpa, profana y se endilga la representación de Dios en la tierra. Vaya que quienes creen tienen razones para considerarlo un auténtico anticristo. Pero bueno, de toda esta lista, la que más resalta es la organización
Católicas por el Derecho a Decidir, que ha aprovechado este Día de la Virgen para agradecer los subsidios de Bergoglio diciendo que si la madre de Jesús viviera sería feminista radical, defendería la legalización del aborto y ajusticiaría a los femicidas. Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, en la Argentina está integrada por exterroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización trotskista asesina que en la década de los 70, por ejemplo, partió en dos de un machetazo a la hija de 4 años de un capitán tucumano. Literalmente, estas carniceras se dicen defensoras de los derechos de las mujeres. Y dicho sea de paso, algunas de ellas defienden el brutal, criminal, nefasto, horrendo asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años martirizado por su madre y su pareja lesbiana, ambas feministas radicales con la complicidad de la justicia y también de la izquierda pseudocatólica que financia a Francisco con tu dinero. ¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría saberlo en los comentarios, pero no te vayas, que ahora viene lo más importante. En la isla de Lesbos, ni más ni menos, la isla de Lesbos, subrayo Lesbos, no sé si conocen la historia, Francisco proclamó: detengamos el naufragio de esta civilización, como si todo lo que está haciendo realmente ayudara en esa dirección y no la contraria, y advirtió que hay grandes resistencias por parte de sectores tradicionalistas contra su gestión. Y paseando por ahí, un religioso católico ortodoxo, es decir, que le responde al Pope de Grecia y no al de Roma, le escupió algunas verdades en su cara. Pero Francisco, después de un año agotador, con problemas de salud, con estrés, con juicios de corrupción que se acercan cada vez más a él, y una gran parte de la iglesia dispuesta a librar una batalla contra el suicidio clerical que él mismo lidera, decidió victimizarse con bombos y platillos, cuando en su visita en Chipre detuvieron en un operativo espectacular a un supuesto terrorista que, armado con una navaja, habría tenido intenciones de acabar con su vida. Bueno, júzguenlo por ustedes mismos. En el estadio GSP de Nicosia, la capital de la isla de Chipre, al que asistieron 10.000 fieles según los organizadores, un nigeriano de 43 años fue arrestado en el medio de un escándalo mediático que intentó hacerlo ver como una suerte de católico ultraderechista que busca venganza contra el Ocupa. No casualmente esto ocurre en Turquía, recordemos, un turco efectivamente y sin lugar a dudas disparó e intentó asesinar a Juan Pablo II, quien realmente tuvo una popularidad infinitamente mayor que Francisco, aunque lejos de caerle bien a los progres, nunca le perdonarán su anticomunismo. Les pregunto entonces a ustedes si creen que realmente es posible que hayan tratado de cargarse a Francisco, o esto es ni más ni menos que otra manipulación de un hábil político sin principios para seguir manteniendo su imagen de David contra Goliat, cuando en realidad él mismo es Goliat, por no decir Lucifer personificado. Y les pido que compartan este video en todas sus redes, en todos sus grupos, para ayudar a que la verdad llegue a quienes están sedientos de ella. Sin más, me despido y nos veremos en una próxima ocasión.